la conocemos, pero hemos repasado cómo y en qué situaciones es lo tomar o hacer esa toma de presión arterial. Pues en este caso nosotros vamos a confirmar, cada vez que nosotros querramos hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, lo primero, que ya se los mencioné, alguno de ustedes, yo lo escuché hace poco, dijo, yo desconfío de quien toma la presión arterial, por tanto es mi obligación de presión arterial. Y yo necesito confirmar esa toma de presión arterial no una vez, no olviden esa parte, ¿de acuerdo? Para hacer el diagnóstico yo necesito tener 2 tomas o más de estas elevadas, confirmadas por el médico que va a dar la orden o ya sea la licenciada de enfermería en esos centros donde no tenemos un médico. Además, nosotros estamos en ese paciente a clasificar la hipertensión arterial. ¿Cómo clasificamos esto? Pues en primer lugar vamos a definir primaria y esencial, que también le llamamos, que es cerca del 80% de los pacientes, o vamos a decidir si esta suele ser secundaria. ¿Cuándo o en qué momento nos estamos refiriendo a una hipertensión secundaria? Vamos a ver si ustedes tienen un paciente joven, me voy a quedar acá a la mitad para que muestran a todos. ¿Ok? ¿Sí? Acá. Nosotros tenemos un paciente joven que que tiene una cifra tensional alta, ojo con ese paciente, ¿de acuerdo? No lo dejemos y no creamos que puede ser esencial porque nos podemos equivocar, ¿ok? Allí yo les diría, el 80% de los casos, un paciente joven no es esencial, no es primaria, entonces yo estoy obligada a buscar una causa secundaria, como las patologías que ya mencionaban, que si sea hipertiroideo o que tiene un feocromocitoma o si tiene otra patología, un hipertiroidismo me puede dar una hipertensión secundaria, buscar otra patología que me puede estar elevando la presión arterial como respuesta a. Por tanto, ese paciente debe ser estudiado, debe ser investigado y no debería de iniciarle terapia hasta no estar segura de cuál es la causa de esa presión. Ahora bien, vamos al otro extremo. Si yo recibo un paciente con 56 años, hombre o mujer, ¿ok? Y yo le encuentro una cifra alta, entonces muy probablemente el 80% de estos casos corresponda a una hipertensión primaria que yo deba tratar, ¿de acuerdo? Ya vamos a hablarles un poquito el contexto de lo que debemos sumar a esto. En segundo punto, para hacer el diagnóstico, yo debo definir algo bien importante. Si es primaria, les decía, yo debo determinar cuál es el grado de hipertensión. ¿Ok? Recuerden la clasificación. Si es 1, 2 o 3. Ya vamos a hablar de ella por si no lo mencionaron un poquito antes. ¿Ok? Y si es secundaria, como les decía, yo voy a investigar causa. Además de esto, yo debo saber si mi paciente tiene otras patologías establecidas o patologías que no han sido diagnosticadas. Entonces, esos son los 4 puntos que yo necesito saber antes de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. No es solo encontrar una cifra arterial alta. Por favor, recordemos todo esto. Es importante que clasifiquemos y al momento de clasificar decidamos qué otra cosa debo estudiar en mi paciente. Ok, ya les hablamos acerca de los métodos para confirmar por qué es importante esto. Pues ya ustedes lo mencionaron sobre cómo tomar o cuál es la correcta técnica para hacer una toma de presión arterial y de qué monitoreos o de qué estudios nos podemos tomar es auxiliarnos de eso para decidir si mi paciente tiene hipertensión o no. Entonces ya hablaron acerca del AMPA y también hablaron del MAPA. ¿Cuál es la diferencia del AMPA con el MAPA? A ver, ¿alguien me ayuda? Diferencia puntual entre AMPA y MAPA. Ahí en la primera mesa.
Pásele el micrófono a cualquiera, lo acabamos de ver. Diferencia entre AMPA y MAPA. ¿Qué es el AMPA? ¿Qué significa automonitoreo? Dímelo en palabras sencillas. El paciente, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que educar al paciente y explicarle. Usted tiene un aparato de toma de presión. Si lo tiene, entonces podemos usar el AMPA. ¿Ok? Diferentes en el mercado. Puede ser de muñeca, que son menos fiables y sensibles, o puede ser de brazo. ¿De acuerdo? Todos son automatizados, todos pueden ser usados en casa y debemos de explicarle varias recomendaciones al paciente para que lo pueda hacer. El paciente registra, ¿ok? En una lista, una hoja aparte, registra y ese registro se lo lleva a su médico. Ese es el registro que ustedes van a ver y con eso ustedes deciden, ¿será mi paciente hipertenso o no será? ¿De acuerdo? El siguiente es el mapa. A ver, tu compañera de la par, ¿qué es el mapa? No. A ver, alguien a la par, pásale el micrófono a la par. Sí. La M es del monitoreo y la siguiente es de ambulatorio. Ambulatorio de presión arterial, para que no lo olvidemos, son dos diferentes. Este monitoreo ambulatorio, nosotros lo podemos también encontrar en algunos lugares como holter de presión arterial. Es un monitoreo que se realiza por 24 horas y nosotros vamos a ver registros muy interesantes de cuál es el promedio de la presión arterial de las 24 horas de mi paciente. Y además nos da un promedio de cuál fue el promedio de las horas matutinas y de las horas nocturnas. Y nosotros debemos de conocer cómo se interpreta porque nos va a llegar un paciente ya solo con ese mapa. Y además debemos de saber cuándo vamos a utilizar el mapa y cuándo vamos a utilizar el AMPA. No es porque el paciente lo pueda pagar o porque mi paciente solo pueda hacer esto, ¿ok? Son cosas bien diferentes que en muchas situaciones nos confunden en la práctica clínica. Porque muchas veces decimos, no, mi paciente solo puede pagar esto o no puede, entonces lo dejamos. Pero no debemos olvidar lo que debemos solicitar. Si mi paciente no puede, está bien, pero yo debo de conocer como personal de salud qué es lo que tengo que indicar a mi paciente. Entonces, ¿cuándo pedir un mapa o cuándo pedir un AMPA? ¿De acuerdo? Si ustedes encuentran a su paciente con una cifra elevada y es una cifra única, su primer consulta, y ustedes se refieren que una cifra de 135/80. Y ustedes dicen 135/80, ¿esa cifra es normal o está alta? ¿Qué consideran? Uno solo, porque entonces no los escucho. 135/80 les refería. Y ese paciente está en su consulta y ustedes lo tomaron. Y entonces, ¿ustedes qué hacen? Según la clasificación de la presión arterial, dice que el paciente tiene hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese paciente? Tú te irías por un AMPA. ¿Por qué quieres un AMPA? ¿Por qué lo vas a mandar a su casa a tomarse la presión arterial? ¿Tienes algo? Bueno, yo lo haría para que mi sospecho de que el paciente puede tener la presión arterial alta, o no solo ese día que ellos van a consulta, porque puede tener también hipertensión de bata blanca. Entonces, estando en su casa, la presión se puede normalizar y cuando yo lo vuelvo a tocar, me trae la. Ok, nos ayuda y es muy bueno, ¿ok? Porque hay muchos pacientes que llegan a nuestra consulta con presiones altas y podemos hablar del otro tipo, que es la presión enmascarada, ¿ok? Que por allí también está definida. Y el siguiente tipo es la presión o pacientes hipertensos o hipertensión de bata blanca, ¿no? Tenemos dos cosas contrarias. El paciente que llega a nuestra consulta se siente ansioso, se siente nervioso, digamos, y entonces
arterial en ese momento que está en nuestra consulta frente al médico o al personal de salud que lo está asistiendo. Eso suele pasar mucho en nuestro país y muchas veces no le damos importancia. Esa generación de estrés que recibe el paciente solo por entrar al consultorio, ver un médico o ver un personal de salud, esa presencia de estrés puede estar ante cualquier otro momento en su vida. Pero ese momento nosotros lo vamos a referir porque mi paciente está ante el personal de salud. Esa es la hipertensión de bata blanca que tiene los parámetros establecidos para saber si trato o no trato a ese paciente. Pero está el otro grupo, los pacientes que llegan al consultorio y que ese día dicen, tengo un mes con mi médico, ese día empiezan a cuidarse, comer bien, no como sal, no, que mañana tengo que estar bien, yo voy a dormir tranquilo, porque van a la consulta. Entonces casi que nos quieren engañar y llegan a la consulta tan relajaditos que su presión está normal. Pero ustedes tienen la duda porque tal vez en algún momento les refirieron que tenía un episodio de presión alta. Pero ya se preparan a la consulta y usted los encuentra y está normal. Entonces en ese caso el médico tiene la duda porque tal vez venía referido de otra persona y decía que estaba hipertenso. No es que mi colega se confundió, porque muchos pensamos eso. Ese no sabe nada. Él dijo que tenía la presión alta, pero no es cierto, está normal. No deberíamos actuar así porque en ese caso lo establecido y la orden que todos deberíamos de tener es pedirle al paciente que se monitoree en casa la presión arterial para hacer un promedio entre varias tomas y decidir si mi paciente amerita terapia o no. Ese es el primer caso, en qué casos elegir entonces un AMPA. Pero pasa que yo recibo al paciente y encuentro presiones en una cita normal, pero en otra encontré una presión alta. Entonces yo quedo en duda, ¿es o no es? Entonces para ese caso yo puedo, y su paciente incluso le dice, no, doctor, debe ser porque estoy cansado, mire que me peleé, que tuve un problema con mi esposa, o tuve un problema con mis hijos, es que me despidieron, y les empieza a dar muchas excusas, de esas que uno dice, ¿será? ¿No será? Entonces, en esos casos, yo sí solicito un monitoreo automatizado. ¿Por qué? Porque va a depender también si es en el día que está con presión alta, si es en la noche o es el promedio de eso. Y en muchas ocasiones aquí además juega muy importante el factor de riesgo cardiovascular, que ya lo vamos a hablar en las siguientes presentaciones. Porque a partir de eso y la medición de ellos, yo tengo y estoy obligada también a definir cuál de los dos voy a solicitar. ¿De acuerdo? Pero ambas formas auxiliares, son formas auxiliares, me pueden ayudar a mí a sumar un promedio de presión y saber si mi paciente amerita terapia o no amerita terapia. Doctora, Perdón. con respecto al mapa, se dice que es durante 24 horas, ¿verdad? Es así. Pero tenemos pacientes que algunas veces, a mí me ha pasado, ¿verdad? Usted lo acaba de decir, momentos que se le toma la presión a distinta hora o distintos días y siempre son oscilantes o cambiantes, ¿verdad? ¿Es específico para una sola toma durante un día o se puede aplicar en un mes el mapa? ¿Vamos a ponértelo una vez cada semana o solo durante el día 24 horas? No, el concepto del mapa es el monitoreo ambulatorio de presión arterial en 24 horas. No podría pedirlo en un mes porque el costo y el manejo de andar el aparato es muy difícil. Okay, no sé si ustedes han visto, la verdad que no hay ninguna fotografía, pero aquí tenemos, miren, esto es un aparatito. Esto deben andarlo 24 horas. Y este, que es el Efigmo, va en el brazo. Y el paciente, si es profesor, va a ir a dar clases con él. Si el paciente va a una clase de baile, va a bailar con él. Si el paciente tiene que resolver una situación cualquiera, es su vida normal. Entonces se elige y de hecho uno le explica, está obligado a explicarle al paciente que no puede cambiar su día normal.
Sé porque yo he tenido pacientes que me dicen, no, es que hoy tengo mi monitoreo, entonces ese día yo no fui al colegio a dar clase. No, doctora, porque como estaba con el aparatito, yo me quedé en mi casa sentado viendo tele. Entonces ese monitoreo no sirve. Entonces esta es parte de la explicación de en qué momento, cómo le voy a solicitar el estudio al paciente. El paciente debe hacer su ritmo normal ese día. Y por eso nosotros vamos a partir de eso para saber si es hipertenso o no es hipertenso. ¿Tenían alguna pregunta aquí? Entonces, este mapa está hablando del mismo Holter. Es el Holter, es el mismo, solo que hay Holter cardíaco para medir arritmia, ¿ok? Y hay Holter de presión arterial, es el mismo monitoreo ambulatorio de presión arterial, se los dije hace un ratito. Ok, ahí estamos claros, ¿no? Esos son los métodos auxiliares para saber si mi paciente es hipertenso o no. Dime. ¿Alguien le ayuda con el micrófono al final porque no escucho? Ok. Bueno, yo en mi consulta general, yo solicito y yo veo al paciente y le puedo dar consulta un mes, ¿ok? Yo lo hago y lo que le pido a mi paciente es que se tome días intercalados, ¿ok? La presión siempre en la mañana, porque yo voy buscando eso. Pero si ustedes pueden ver a su paciente en una semana, con el monitoreo diario en su casa, siguiendo las medidas, ¿no? La correcta posición, que el paciente que ya haya ido al baño a hacer pipí, todo lo que ya les explicaron que tenemos que tomar en cuenta para la toma. Y él se lo toma y escribe, usted puede hacer un promedio con esas 7 o 5 si solo tuvieran 5, ¿ok? No es que esté escrito que tiene que ser por un mes o tiene que estar escrito que es por una semana, no, nada de eso. Eso es como de acuerdo a cómo yo vaya viendo a mi paciente. Ok, en ese caso nos quedamos con nuestra definición que es un poquito más antigüita, pero es válida, de tomar en 3 ocasiones continuas la toma de presión arterial por el mismo personal de salud. Eso es bien importante, pero en este caso todos tenemos que saber que no sería el AMPA. Eso no es AMPA, ¿de acuerdo? Eso es otra forma auxiliar que nosotros le pedimos. A mí me ha pasado que yo le digo, ¿tiene un centro de salud cerca? Y me dicen, sí. ¿Usted puede ir al centro de salud todos los días a las 7 de la mañana? Sí. Y va y le digo, le pide a la enfermera, la misma enfermera le debe tomar la presión a la misma hora, ¿ok? En reposo de al menos 20 minutos. ¿Qué significa eso? Que si su paciente camina 30 minutos para llegar al centro, debe descansar 20 para tomarle la presión. Y debe ser la misma persona, en el mismo brazo, 3 días consecutivos y usted puede tomar ese promedio para hacerlo. Bueno, no conozco muy bien los costos, ¿verdad? No es algo tan que tengan que pedírselo a todos los pacientes, tienen que saberlo, pero anda alrededor entre 1.500 y 2.000 empiras. Y que hay varios centros acá en Tegucigalpa, no le vamos a hacer promoción a ninguno de ellos, ¿de acuerdo? No es el objetivo, para que los puedan pedir si lo llegan a necesitar, ¿ok? También recordarles que en el área de cardiología del Hospital Escuela tenemos un mapa, lo único es que lo hacemos solo con los pacientes hospitalizados, porque en alguna ocasión nos pasó que se lo colocamos a un paciente y se nos escapó con el equipo. Entonces, no es algo que se pueda. Por ello, se dejó de usar para pacientes de consulta y solo se deja para pacientes hospitalizados, porque estamos seguros que ahí está el equipo y que no le va a pasar nada. Bueno, este es el algoritmo que también tienen por ahí por su protocolo, donde va a medir el seguimiento de esos pacientes con hipertensión arterial. En la que lo primero que debemos de valorar son los factores de riesgo. Y entonces por ahí
Me gustaría que alguien me diga cuáles son esos factores de riesgo. ¿Cuáles serían? A ver si los podemos enumerar. Aquí me dicen uno. Factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles? Obesidad. Otro. La edad del paciente. Otro. Sexo. Otro. Herencia. Bueno, se refieren a que tenga familiares con hipertensión. Ok, ¿algo más? Obesidad, lo decían ya acá. Otro. Dislipidemias, ¿no? Trigliceridemia, porque hay quienes solo eso, o pueden ser por hipercolesterolemia. Nosotros, hábitos, ¿ya? Si consume tabaco, ¿ok? O no. ¿Por qué es tan importante que sepamos esto? Porque nosotros tenemos que individualizar a nuestro... No es solo que tenga una cifra alta, ¿de acuerdo? Porque no somos así, no somos exactos y vamos a ir a ver solo la presión arterial. Yo me interesa a mi paciente y por tanto lo que debo de evaluar de ese paciente es todos esos factores de riesgo. Por tanto, yo voy a ir a buscar a mi paciente, a evaluarlo, a medirle el peso, la talla, a calcularle el perímetro abdominal o a medírselo. Yo necesito saber si se ha hecho estudios, si no se los ha hecho, yo se los voy a solicitar. Y todo eso yo lo sumo y decido si le voy a dar terapia o no. Dime. Es importante pedirlo. Es importante que la retoma. Ok, sí es importante, ¿de acuerdo? Pero también va a depender de su paciente y de la cifra. ¿De acuerdo? Si usted encuentra una paciente con cifras tensionales altas, 1, 2 o 3, catalogado más de 140, 90, necesito ver los triglicéridos, porque ese paciente ya tiene indicación de iniciarle la terapia. Puedo iniciarle la terapia, que no solo es farmacológica, sino que hay una terapia no farmacológica que también ya vamos a hablar, ¿ok? Y pedirle para la siguiente consulta que se realice y complete esto de los estudios, porque esos otros estudios nos van a ayudar a tomar decisiones y a saber la gravedad que tiene mi paciente, ¿ok? Pero no es necesaria para iniciar terapia. Entonces, en las unidades de salud no me pueden decir, es que yo recibí al paciente con 140-90, pero yo quería ver el holter, o yo quería ver el monitoreo porque no estaba seguro. No, si con 140 ustedes ya no pueden asegurarse de nada, es hipertenso. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí pueden ver, confirmar las cifras, ¿no? Yo les escuché hace poquito que dijeron, yo no confío en nadie y yo siempre tomo la presión de mi paciente y decido si lo tiene o no. Entonces, con eso es bien importante que todos aprendamos a tomar presión arterial y no siempre nos dejemos confiar por la presión que viene de preclínica, ¿ok? Vamos a decirlo de nuevo, si queremos ser desconfiados, si ustedes quieren utilizar esa palabra o no, pero también lo vamos a decir, yo soy responsable de mi paciente. Por tanto, si voy a tomar una decisión en bien o en mal de mi paciente, la voy a hacer por mi evaluación, no por la evaluación de nadie más. Por tanto, yo también les diría que la recomendación es que cada uno tome la presión arterial. Es determinar el grado de hipertensión arterial. Por allí leían la clasificación que la tienen en el protocolo y definan qué grado le pertenece. Y la siguiente es evaluar comorbilidades y descartar si se trata de hipertensión secundaria. Y lo siguiente, categorizarla según la clasificación. Por ahí lo tienen, cifras normales altas, cifras en estadio 1 y en estadio 2. ¿Ok? ¿Y qué hacer según esto? Esta parte, segunda del algoritmo, la vamos a ver en las siguientes presentaciones sobre tratar y cómo tratar y en dependencia de los factores de riesgo cardiovascular. Hablábamos de otros tipos de hipertensión arterial, donde tenemos la hipertensión de bata blanca y la hipertensión oculta o enmascarada, que ya la discutíamos. Tenemos aquí los métodos para ayudarnos o auxiliarnos, que sería el AMPA y el MAPA, del cual ya hemos hablado. Creo que voy hacia atrás. Ok, ahí tenemos
2 consideraciones importantes para el diagnóstico. Y ahí yo les hacía mención. ¿Cuándo decido darle o etiquetar a mi paciente como hipertensión arterial, sí o no? Pues ahí sí va a depender de la cifra que yo encuentre. No en una toma, ¿de acuerdo? El promedio de 3, si decidí 3, el promedio del AMPA, si tengo el AMPA, o el promedio del MAPA, si tengo el MAPA. Entonces, por ahí varía. Varía. Si es una toma de consultorio, fíjense que debo de tener más de 140-90. Pero si la cifra que yo tengo es de un AMPA, el AMPA recuerden que es el automonitoreo que se hace el paciente en casa, es 135-85. Ya no espero que tenga más de 140-90. Y si mi paciente, lo que tengo yo es un reporte de un MAPA, fíjense cómo es. El promedio es más de 130-80. Y si estoy hablando del promedio en el día, más de 135-85 y el promedio nocturno más de 120-70. Eso es bien importante que ustedes vean la diferencia porque nos va a pasar. Y nos dicen, no, yo le tomé la presión arterial y tenía 135-85, por eso yo digo que ese paciente no es hipertenso. Y yo no le dejé nada y ni le expliqué nada. Pero este paciente pudo haber tenido en las notas anteriores o en las visitas anteriores con otro médico cifras. Y yo debería de revisar, para eso es el expediente, y ver y tomar en consideración. Además, si mi paciente viene y me dice, yo me tomo en casa, mire doctora, y aquí las traigo, y me dicen 120-90, 135-80, 135, como son bien variables, puede decir 85-84, ellos sí lo pueden hacer. Entonces uno dice, bueno, ¿será o no será? Recuerden, para eso yo debo decir más de 135-85, mi paciente es hipertenso. Y esto siguiendo las consideraciones de la Sociedad Europea. Nosotros tenemos mucha influencia americana y por eso recibimos mucha literatura y nos dejamos influir mucho en ello. Pero en hipertensión arterial somos más parecidos a los europeos que a los americanos. A pesar de eso, los americanos suelen ser más estrictos con las cifras. Fíjense aquí, en el consultorio mayor de 130-80, ellos dicen, es hipertenso mi paciente. Y luego dice, según el AMPA, más de 130-80, si se fijan, acá era 135. Y luego el MAPA, más de 125-75, y acá nos decían más de 130-80. ¿Ven? 2 literaturas diferentes que debemos de siempre tomar en cuenta, más cada quien se puede apegar a lo que considere más correcto. Yo les recomendaría la parte de la Sociedad Europea, ¿no? Es la que más se apega a nuestra realidad, es más similitud en la que tenemos que la que tenemos con los americanos. Pero bien, ustedes pueden ahí checar ambas y tomar sus decisiones, ¿no? Es válido, todos somos médicos o personal de salud que podemos hacerlo. ¿Sigo en la siguiente? Ok, además vamos a tocar la parte de qué hacer y cómo evaluar a ese paciente con hipertensión arterial. Entonces, yo les mencioné hace un ratito que no solo es tomar la presión arterial y decir, está alta la presión arterial, entonces, ¿qué hago con este paciente? Pues aquí podemos ver nosotros un algoritmo de qué cosas tengo que evaluar en mi paciente que no se me olvide. Entonces, ustedes pueden recordar por ahí clases de semiología de la Escuela de Medicina o la Facultad de Medicina y recordar qué cosas le pregunto a mi paciente con hipertensión arterial. También preguntarle qué cosas voy a buscar, qué voy a hacer en la exploración física de ese paciente. ¿Alguien me quiere decir qué hacer con ese paciente? ¿Qué le pregunto? ¿Qué debo preguntar en ese paciente? Vamos aquí. Mi evaluación inicial, que no debe pasar entre 20 y 30 minutos. Yo sé que no tenemos eso. En muchos casos apenas tenemos 15 minutos y con esfuerzo por cada paciente. ¿Ok? Pero cabe resaltarles que a pesar de que así sea y así nos haga, ese es el trabajo que nos hacen hacer, no es lo correcto, ¿de acuerdo? Un paciente se merece más atención. Un paciente con enfermedades crónicas como DM, que lo vieron ayer,
e hipertensión arterial debe siempre requerir de nosotros al menos 20 a 30 minutos. Pero nosotros vamos a hacer máximos esfuerzos en ese consultorio y lo vamos a lograr, seguro que sí. Lo vamos a hacer en 15 minutos. ¿Qué cosas tengo que preguntarle rapidito a mi paciente para saber cómo lo voy a clasificar? Entonces ya habíamos hablado, riesgo cardiovascular, entonces ¿qué cosas le voy a preguntar? Señor, ¿usted padece hipertensión arterial? Y él le va a decir, no. ¿Alguna vez le han detectado la presión arterial alta? Y entonces dice, ah, sí, es que el consultorio del doctorcito Juan, ahí me dijeron que tenía alta la presión. ¿Ok? Entonces nosotros vamos recabando información útil para darnos cuenta qué hacer. ¿Qué más le tengo que preguntar? Señor, ¿fuma o no fuma? Y aquí es bien importante que se lo voy a recordar. Tenemos, en este caso de medir el riesgo, yo quiero saber si fuma o no fuma. No me interesa si fuma 20 cigarros, una cajetilla completa o 2 cajetillas completas al día. Fíjense que en este caso no es mi interés. Yo necesito clasificar a mi paciente, ¿fuma o no fuma? Si fuma un cigarro, 2 cigarros o la cajetilla completa, fuma. Y eso es bien importante. Hay un término importante también que deben de recordar. Cuando mi paciente dice, doctora, yo fumé, pero hace un mes dejé de fumar. ¿Qué entonces ustedes clasifican a ese paciente como? ¿Fuma o no fuma? Fuma, de acuerdo. ¿Cuánto tiempo voy a considerar en mi paciente para decir no fuma? Si mi paciente me va a decir, sí, pero desde el fin de semana, doctora, que me sentí mal, yo no fumo. Fuma, ¿verdad? ¿Cuánto? Si yo les digo 2 meses, doctora, yo lo decidí, no vuelvo a fumar. Entonces ustedes clasifican a ese paciente, ¿fuma o no fuma? Y si les digo hace un año, doctora, no fumo. ¿Fumo o no fumo? Sí, sí. Pero eso no es suficiente para decir si no fumó. Ok. Y fíjense que es una pregunta importantísima, porque nos pasa y uno dice, entonces cuando yo mido el riesgo cardiovascular lo coloco en la línea de si fuma o no fuma, porque a mí me interesa saber eso. Entonces, por ahí vamos a encontrar mucha discusión sobre esto. Yo siempre les digo a mis alumnos personalmente, miren chicos, ¿fuma o no fuma? Si fumo el fin de semana, porque hay quienes me dicen, no, que yo solo fumo el fin de semana que salgo y me tomo una cerveza. Fuma. No es que yo solo me tomo un cigarrito allá al fin de fuma, ¿de acuerdo? No confundan ahí. Y si les dice, yo dejé de fumar hace un año, vamos a colocarle en el antecedente y vamos a decir que tiene antecedente de fumador. Pero cuando midan riesgo cardiovascular, por favor, fuma, porque él pasó no sé cuánto tiempo fumando y el riesgo lo tiene, ¿de acuerdo? Y ya luego ustedes, como parte de la terapia, verán cómo ayudarles al paciente para que no fume. Luego, siguen preguntando todo lo que necesitan saber de esos factores de riesgo. Y además, por allí, nos va a quedar subir a la báscula el paciente. No sé si tienen de esta sencilla o tienen la báscula que también tienen el tallímetro por ahí. No sé si los hace el personal de enfermería y ustedes tienen una buena preclínica y ustedes solo reciben eso, porque entonces lo que les quedaría sería el cálculo del índice de masa corporal, o no sé si tienen que sacarla y hacerlo ustedes. De cualquier manera, pues eso nos va sumando los 15 minutos, recuerden, y suele ser como un poquito más complicado. Así que si ustedes pueden tener una preclínica, sí es muy importante que la preclínica incluya esto, ¿verdad? No sé cómo están en los centros de salud, pero ojalá que sí puedan tener ambas medidas para que ustedes puedan calcular esto un poco más rápido. Pues además de todo esto, tienen que revisar los exámenes y decidir si mi paciente tiene dislipidemia o no, que bueno, ahí vamos a ir viendo. Y hay una cosa más importante que es una exploración física dirigida. ¿Qué busco en mi paciente en la exploración física? Pues entonces para saber qué buscar, porque solo tengo 15 minutos, me voy a guiar por la lesión de órganos diana.
¿Quiénes recuerdan cuáles son los órganos, Diana, que se dañan en pacientes hipertensos? Ok. Entonces, eso vamos a ir a buscar. El primero en afectarse es sistema cardiovascular, que incluye corazón y aparte por allí va a influir mucho la parte vascular, o sea, vasculatura o el sistema arterial periférico. ¿Okay? No solo grandes vasos como corazón o cerebro, sino que también pequeños vasos y después vamos a ver la parte periférica. Pero en sí, ¿qué busco de eso? Pues uno de los principales signos que nosotros podemos encontrar es el choque de punta desplazada. A ver quién recuerda cómo buscamos ese choque de punta. Okay. En la parte de la exploración física está la parte de palpación. Recuerden ustedes que la parte de palpación la hacemos con esta área, okay, que es la área más sensible al tacto que tenemos. Vamos a colocar esto, okay, en el quinto espacio clavicular, línea media clavicular. Y en esta porción debería encontrarse el choque de punta. Nosotros vamos a palparlo. Si el choque de punta se encuentra lateralizado, o sea, hacia el costado, entonces eso es lo que llamamos choque de punta desplazado y puede ameritar los cambios de remodelamiento cardíaco que sufre el ventrículo izquierdo, que corresponde a uno de los principales signos en la exploración física de hipertensión arterial crónica no controlada. No se les va a olvidar que deben de buscarlo. Además de evaluar la frecuencia cardíaca, cómo está el ritmo y si encuentran anosoplos, que eso lo hacemos en la evaluación rápida del sistema cardíaco. Ahí tenemos que preguntarle al paciente además si ha tenido síntomas de daño al sistema cardiovascular. ¿Qué síntomas me interesa preguntar? Si mi paciente ha tenido dolor anginoso, dolor torácico con características anginosas. ¿Me pueden decir dos características de ese dolor torácico para decir que sea de características anginosas? ¿Alguien las recuerda? ¿Por acá? ¿Por acá? La duración, el tiempo de duración del dolor. Lo que mencionan que es un dolor torácico. El dolor torácico es caracterizado como dolor detonante. A veces lo mencionan que es una etapa de fuerza. Ese es un punto importante que está relacionado al esfuerzo físico, es una de las características más importantes y que esté asociado a disnea. ¿Okay? Dos condiciones importantes que nos dice que ese es un dolor de características anginosas. Y luego ustedes recuerdan la evolución, que cuánto tiempo dura el dolor y ustedes lo van clasificando. Luego, ok. Eso es bien importante, que es un dolor. Ok, esa es una causa de dolor torácico, pero en ese caso, si es un dolor por reflujo gastroesofágico, es un dolor torácico, pero no tiene características anginosas, que es a lo que me refería cuando coloqué angina. No hay características, o sea, no es un dolor que esté asociado al esfuerzo o a la actividad física y no es un dolor tampoco que va a desarrollar disnea. Bueno, además preguntar si hay presencia de edema de miembros inferiores, que también es una manifestación de daño cardiovascular que necesitamos saber para decidir cómo tratar a nuestro paciente. Y la afectación del sistema arterial periférico, que es la presencia de claudicación. ¿Qué es claudicación? El paciente nos dice, voy caminando y cojeo. Voy caminando y no puedo. Me falsean las piernas, dicen algunos pacientes, o dicen pues que se caen. Entonces, esa es la parte
de claudicación intermitente que nos puede referir a nosotros que hay daño en la circulación periférica que puede corresponder a un daño de órgano blanco. Y en la parte neurológica, si hay presencia de cefalea, vértigo o enfermedad cerebrovascular previa. En la parte renal tenemos que preguntarle si hay alteración en la producción de orina, porque no necesariamente anuria, ¿de acuerdo? Anuria es cuando el paciente no orina, ¿de acuerdo? Pero puede ser que haya una disminución o puede ser que haya alteraciones en el chorro, en la calidad, en la cantidad, todo eso influye en el riesgo, al igual que la presencia de sangre en orina que se conoce como hematuria. Y en la parte ocular, que es el daño que tenemos en la retina, por eso es tan importante que acá hagamos el fondo de ojo para evaluar cuál es la relación arteria-vena y si hay presencia de exudados o alguna alteración que nos obligue y nos diga aquí, además de ser hipertenso, ya tiene daño a órgano, en este caso. Ok, una vez evaluado mi paciente, okay, es bien importante que además debo interrogar sobre si mi paciente utiliza medicamentos o no. ¿Por qué? Porque si yo encontré la presión de 135/80, pero mi paciente está utilizando un esteroide que nosotros utilizamos prednisona con mucha frecuencia, es un fármaco que eleva la presión arterial, entonces yo voy a valorar si ocupa usar la prednisona, porque esa es la que me puede estar dando como efecto secundario la elevación de presión arterial. Otros fármacos, hay fármacos asociados anticonvulsivantes, la fenilhidantoína, que por ahí nosotros la usamos mucho, también está asociada a elevación de estas cifras de presión y por eso es importante investigar sobre qué otros fármacos consume mi paciente. Además, investigar si mi paciente ya está en terapia antihipertensiva y ya está usando cualquiera de los antihipertensivos que conocemos. Vamos a preguntar sobre el consumo de sal, tabaco, alcohol, drogas, dieta, ejercicio. ¿Por qué? Porque la intervención que hagamos va a ir en relación a todo esto. ¿Qué otras? Ayer hablaban ya de diabetes mellitus, es importante investigar sobre eso, también sobre dislipidemia y también sobre obesidad. Por ahí me preguntaban también sobre los antecedentes familiares de primero o de segundo grado que nosotros podamos recabar en la información de mi paciente. El tercero, o la parte de la exploración física, les comentaba que debe incluir la medición de peso-talla para calcular el índice de masa corporal. Además, debemos medir la circunferencia de cintura y de cadera. También debemos medir o evaluar toda la exploración física que nosotros ya conocemos, incluyendo fondo de ojo. Y esa es la parte que no debemos olvidar. Y aquí viene la parte de solicitar estudios y qué estudios podemos solicitar para completar la evaluación de mi paciente. Yo les recuerdo, no necesito estos exámenes y sus resultados para decidir si le dejo tratamiento a mi paciente o no, pero los necesito, ¿de acuerdo?, para definir si mi paciente tiene daño a órganos diana. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar en la clasificación de riesgo. Entonces yo le voy a pedir este conjunto de exámenes para buscar daño riñón, para saber si hay daño en corazón con un electrocardiograma o si hay problemas de dislipidemia con todo el perfil metabólico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya vi que como ya tienen ahí la comida, entonces ya se están distrayendo un poquito. Esta es una de un fondo de ojo que todos en algún momento hemos hecho. Creo que sí. Para recordarles cuál es la relación arteria-vena de la que nos habla, porque mi paciente hipertenso es lo primero que pierde, al mismo tiempo que mi paciente diabético, es la primer daño, la relación. Esta relación, si ustedes ven las líneas aquí, más oscuritas son las venas y las más claras, ok, son las arterias. Entonces se dice que la relación normal debe ir entre 2 y 1,
grosor. Entonces, vamos viendo el grosor de esta. Siempre se va a ver más marcada la vena y siempre se va a ver menos marcada la arteria. Y la proporción debe ser 2 veces más grande la vena que la arteria. Cuando esto se pierde y normalmente se invierte, es producto de enfermedades crónicas. Como les digo, es igual tanto para hipertensión como para diabetes mellitus. Aparecen otras anormalidades como la presencia de hemorragias, que son las que estamos viendo aquí, que generalmente se manifiestan en el paciente con visión borrosa. A veces solo nos hablan de empañamiento, así lo dicen los pacientes, o lagrimeo, y se están refiriendo como ese. Es el daño que sufre el disco óptico, que lo vamos a ver con un cambio en la difusión, ¿ok? Que son cambios que nos pueden llevar hasta desarrollar un papiledema. Por ahí también podemos ver estos exudados, como exudados algodonosos, que también suelen aparecer en pacientes con DM, ¿ok? Por ahí comparten mucha similitud, porque recuerden ustedes que el 75% de nuestros pacientes hipertensos están acompañados de diabetes mellitus. Entonces, por ahí, como van de la mano. Bueno, para evaluar la última parte del daño glomerular o del daño al órgano diana, tenemos la parte del riñón. Para esta se evalúa a través de la tasa del filtrado glomerular. Una fórmula que todos debemos de conocer, si no, la podemos sacar para tenerla a mano por ahí en la consulta, porque cada vez que recibamos una química, nosotros deberíamos de calcularla, ¿ok? Para que lo vayamos promoviendo. Es una parte buena para nosotros porque vamos viendo si el filtrado de mi paciente va cambiando de una consulta a otra consulta, y eso nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. ¿Qué significa el filtrado glomerular? Pues la cantidad de función en promedio que tiene el riñón. Entonces, por ahí ustedes van a encontrar una clasificación que no está aquí. Por ahí la deben de tener en su protocolo y les dice sobre qué clasificación le da según ha perdido el filtrado glomerular o no. Un paciente normal debería tener más de 90. Recuerden que la edad, o sea, los pacientes ancianos van a tener menos filtrado glomerular que los jóvenes, pero hasta el 90 es normal. Después de eso, se considera ya patológico. Bueno, acá están los estadios de la enfermedad renal crónica que les mencionaba, ¿ok? Cómo va disminuyendo y qué daño. Aquí además podemos ver otro marcador que es la proteinuria, que nosotros también la podemos ver con un general de orina. Normalmente un general de orina nos dice proteínas una cruz, proteínas 2 cruces, trazas o 3 cruces. Esa es otra manera. Pero además podemos pedir la medición con microalbuminuria, que no sé si la tienen en sus laboratorios, pero en este caso se la reportaría así. De 30 a 300 o les dice 300 o más de 300. Entonces en este caso es una manera de medir el daño glomerular que tiene su paciente. Ya. Yo les mencioné al inicio que ustedes se pueden quedar con la toquilla, ya sea la europea o la estadounidense. Yo prefiero la europea, en la que, si ustedes se fijan, esto sería riesgo o prehipertensión, que nosotros lo manejamos también así. Pero aquí ya debería tratamiento. Farmacológico. Okay. Si nos estamos refiriendo a tratamiento farmacológico, cuando nos referimos al tratamiento farmacológico, tenemos que tomar en cuenta si tiene factores de riesgo cardiovascular, que es lo que vamos a decir ahorita. ¿Ok? Porque para esto sacamos el riesgo cardiovascular. Si lo tiene, miren, si hay terapia farmacológica y no farmacológica. Pero si él no tiene factores de riesgo cardiovascular, no es necesario darle terapia. Esa es la respuesta. Pero, ajá, ¿perdón? Aunque ese es el diagnóstico de hipertensión, estadio grado 1. Sí, ok. Recuerden siempre que ustedes lo pueden clasificar según diferentes guías, no importa. Pero si la pregunta es, a este paciente que todavía no cumple el criterio
de la europea, que es más de 140-90, porque ahí hablábamos de cuándo hacemos diagnóstico. ¿Le doy tratamiento o no le doy tratamiento? Entonces, en este caso, te dice que le das tratamiento si tiene factores de riesgo. Y por tanto, si le damos tratamiento, es hipertenso, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, en nuestro caso, que estamos en el centro de salud, casi todos estos pacientes que no tienen cuenta presión aquí, todos tienen factores de riesgo. Son obesos, son diabéticos. Entonces no hay que dudarlo más y hay que empezar a darle tratamiento a mi paciente cuando lo amerite. Para eso estamos aquí, para que no dejemos que esos pacientes anden por ahí sin terapia cuando sí lo ameritan. ¿Es así? Bueno, se trata de que mejoremos y lo es así. Solo quiero aclarar, vean en la página 62 está exactamente el mismo artículo. Es que miren, no lo vean como contradicción. De hecho, yo les comentaba a quien diseñó el protocolo que eso les va a generar confusión. Y yo lo sé, yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Cuando yo lo vi, yo también hice el mismo comentario. Y está bien, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que les mencioné antes. Tenemos guías europeas, tenemos guías canadienses, tenemos guías americanas que nos clasifican de diferente manera. Entonces nosotros a veces nos apegamos a las europeas o nos apegamos a las americanas. Pero si ustedes realmente se fijan bien, analizan y las analizan comparativamente, todas los van a llevar al mismo punto. ¿Qué pacientes les doy terapia? Y todos van a llegar a este. Si mi paciente está en riesgo o es prehipertenso, pero tiene riesgo cardiovascular, yo le voy a dejar terapia. Y si ustedes me dicen, sí, entonces ahora lo vamos a clasificar como hipertenso. Sí, lo vamos a clasificar como hipertenso. No pasa nada. Ok, entonces miren, nos vamos a adelantar un poquito a la parte de riesgo cardiovascular, que es lo siguiente que vamos a ver. Y entonces ustedes ahorita me van a decir, ahora sé por qué la doctora insistía tanto en preguntarle, ¿fuma o no fuma? Preguntarle a mi paciente si tiene antecedentes de riesgo cardiovascular establecidos, sí o no. Y entonces acá la importancia es porque yo necesito saber y tomar la decisión. Ya no solo es si mi paciente tiene riesgo de hipertensión o si mi paciente tiene presión arterial alta o si mi paciente es hipertenso. Este sería el momento de tomar decisiones. ¿En qué pacientes yo le voy a dar tratamiento farmacológico? ¿Y a qué pacientes le doy tratamiento no farmacológico? ¿Y en quiénes le doy ambas? Que eso es lo más seguro. ¿Ok? Acá tenemos la lista de factores de riesgo cardiovascular que ya los comentábamos. Fíjense que por aquí está el sexo, que el riesgo es hombre, es ser hombre, es un factor de riesgo. Pero por allí el riesgo pasa a las mujeres. Ustedes también lo van a recordar. Por ahí está la edad, que la edad varía, más de 55 para hombres y mujeres más de 65. Acá tenemos la presencia de glucosas elevadas, que ya ayer lo vieron, o ya el diagnóstico. El índice de masa corporal, que también lo referíamos. La obesidad abdominal, fíjense aquí en hombres o en mujeres. ¿Casualidad tiene por ahí una cinta métrica? Pedí mucho. ¿Alguien de casualidad acostumbra a medir el perímetro abdominal? ¿Hay alguna voluntad? ¿Hay algún voluntario? Ok, o un voluntario para que me ayude a medir el perímetro abdominal. Para medir. Y fíjense por qué quiero que vean esto.
Póngase aquí, licenciada, Sí. y aquí. Ajá. Entonces, fíjense, Sí. muchas veces en nuestro consultorio deberíamos de pedirle al paciente que se quite la camisa, pero no siempre lo hacemos, ¿no? Hasta por cuidado. Lo vamos a dar así, pero le vamos a pedir entonces al doctor Gustavo que nos señale dónde está el ombligo. Ya van a saber por qué necesito saber eso. Entonces ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque para medir el perímetro abdominal hay una secuencia. A ver, licenciada, usted me dice. Ah, ayer lo hicieron, me dicen. Ah, qué trampa. Entonces ustedes me dicen si está bien o mal, porque ya ayer lo discutieron. Ok, entonces miren que muchas veces nosotros tenemos que buscar las espinas ilíacas, entonces le decimos, yo generalmente le digo al paciente, a ver, tóquese dónde está, porque no es tan fácil a veces, ok, o le digo otra referencia, tóquese el ombligo. ¿Por qué? Porque el perímetro debería ser medido sobre eso, no arriba, no abajo, sino sobre el ombligo y hacer la circunferencia completa. Entonces, a ver si me dice cuánto tiene el doctor Gustavo. 99. ¿Le está ayudando? No. Ah, 99. Entonces fíjense aquí. ¿Qué dice aquí? 101 para 11. ¿Cuál está de riesgo? A ver de nuevo. Le está ayudando. Yo veo por ahí por 101. Le está ayudando. Esto no se cuenta. Mire, esto no cuenta. Entonces, 102. Ahí está la evidencia. Bueno, quedó ahí en el límite, ¿no? Entonces, a ver si una mujer quiere ayudarme. Venga, Celic, venga, ayúdenos. Entonces, aquí para que todos puedan ver. Entonces, fíjense que para mujeres nos piden que exageraditos. 88. No está haciendo trampa ahí. No la baje, no la baje. Súmase. Sí. Entonces vamos a ver aquí, miren. está bien así. Ajá. 87. ¿Ok? Todos deberíamos medirnos ese perímetro abdominal porque recuerden, las mujeres que pasamos de 88 tenemos riesgo y los hombres que sobrepasan el 102 tienen riesgo. Entonces, no solo es índice de masa corporal porque estamos acostumbrados a decir, es gordito o está un poco pasado, decimos, no, es obeso o no es obeso, acostumbrémonos a decirlo así. Pero no solamente eso, el perímetro abdominal. Además de esto, el antecedente de la familia y la dislipidemia que por ahí ya vamos a ir viendo. Ok, ya evalué entonces con los exámenes. Ya no sirve. Ok, ahí está. Fíjense que este cuadrito es un gran estudio, yo creo que es uno de los más grandes que tenemos en la historia de la ciencia, que es el estudio de Framingham. Seguro que ustedes por ahí han escuchado y han hablado de esto en algún momento, ¿no? Esto es uno de los principales cohortes de riesgo que hasta la fecha se sigue corriendo para ir buscando y estratificando más. Pues Framingham nos ha prometido saber cuándo un paciente tiene riesgo de desarrollar un evento cardíaco a 10 años. Y para eso se mide el riesgo
cardiovascular para saber si mi paciente tiene riesgo de tener un evento catastrófico o no, porque realmente no podemos saber de desarrollar uno. Pero Framingham realmente es un estudio muy grande que nos ha hecho algunas diferencias en el transcurso de lo que va pasando el tiempo. Creo que esto está fallando, pero es bastante grande, creo que por ahí está en su libro. Démosle a la siguiente. Ajá, es este, miren, que creo que por ahí también está en su protocolo. Se los quiero mostrar para que nosotros sepamos cómo lo podemos gestionar. En la parte superior tenemos cuadritos, lo vamos a decir así, son escalas para medir tanto para mujeres como para hombres. Son escalas diferentes. Además de saber el sexo, recuerden que necesitamos saber si fuma o no fuma, que es el siguiente ítem que vamos a ver ahí. ¿Lo pueden ver todos? Entonces, yo con ese cuadro, que es el general, yo decido si mi paciente no fuma, tomo lo del lado de la izquierda. Si mi paciente fuma, tomo el lado de la derecha. Si mi paciente es hombre, pues entonces me quedo aquí, y si paciente es mujer, me quedo. Para eso necesito saber, porque en este momento yo no necesito saber o estratificar el riesgo. Entonces, ¿para qué me sirve estratificar el riesgo? Para prevenir un evento catastrófico en mi paciente. Entonces yo digo, mi paciente tiene riesgo alto, muy alto, moderado o bajo. Entonces, en relación a esa estratificación, yo decido dejarle prevención secundaria o prevención primaria, que eso es lo que hacemos nosotros. Además, esto nos permite ver, si ven esta línea a la derecha, son las tomas de presión. Ven ustedes aquí, para medir la presión sistólica. Entonces yo puedo tener una mujer que no fume, entonces me guío aquí, que tenga una presión de 130, lo vamos a ver aquí en medio. Entonces yo busco y sigo una línea, vamos a ver si puedo, aquí, hasta esa mujer que no fuma o fuma. Les dije, bueno, vamos a decir que fuma y nos quedamos en esta línea, ¿ok? Y luego podemos ver en la parte inferior las cifras de colesterol. Son estas, miren. Entonces yo puedo definir si tiene 150, que en la cuarta línea, si queda entre 150 y 180, entonces por allí. Y así le vamos dando una línea. Trazamos las líneas hacia arriba y vemos dónde se intersectan. Y ese es el riesgo que estratificamos. Si queda en este verde, entonces sería como el riesgo bajo. Si queda en el amarillo, sería el moderado. El anaranjado es el alto y el rojo es el muy alto. ¿Ok? Para eso sirve. Entonces, por aquí tenemos este cuadrito que nos invita a que nosotros podamos decidir en relación a la toma de presión arterial de mi paciente si le dejo tratamiento y qué tratamiento darle. Pues este cuadrito surge de esos cuadritos grandes que son de Framingham. De hecho, cuando evaluemos riesgo en pacientes diabéticos, tenemos unos aparte, ¿ok? Que son los más nuevos que se han dado. Entonces, aquí es donde yo les decía, y a partir de esta información, considero que fue que hicieron el algoritmo anterior que nos puso en complicación, ¿ok? Entonces, aquí les dice que si paciente tiene 1 o 2 factores de riesgo, ¿ok? Miren la presión, que sigue siendo alta según su clasificación, pero no es hipertenso. Pero si su paciente tiene 1 o 2 factores de riesgo, o sea, que es hombre y digamos que fuma, ¿ok? Solo tendría 2, con esas 2, entonces miren, el riesgo es bajo. Entonces, aquí yo podría quedarme riesgo bajo, terapia no farmacológica. Entonces yo le voy a decir, si mi paciente fuma, ayudarle para que no fume. Si mi paciente es gordito, sedentario o ya es obeso, entonces yo le voy a ayudar para eliminar esos factores de riesgo que se pueden modificar, porque hay factores de riesgo que no puedo modificar, ¿de acuerdo? En cambio, si mi paciente tiene 3 factores de riesgo, ok, y sigo aquí, miren, en la presión no considerada hipertensión, pero sí, ok, aquí, 3 factores con la presión, lo vamos a decir, normal alta,
¿de acuerdo? Que creo que así se le llama en su clasificación. Pero tiene 3 factores de riesgo. Miren, el riesgo va bajo a moderado. Este paciente tiene que tener terapia no farmacológica y farmacológica. Aquí, si ya encuentro daño órgano diana, ¿cómo sé que mi paciente tiene daño órgano diana? A ver si alguien lo recuerda. ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo sé? Dígame datos. Justo, lo acabamos de explicar. Por la parte del examen físico, ¿verdad? Encontrando signos cardiovasculares. Ok. ¿Algo más que encontremos en un examen o en la exploración física? Recuerden que mi paciente tuviese datos de dolor anginoso, que tuviera del desarrollo de presencia de edemas, ok, que mi paciente estuviera diciéndome que tiene problemas de orina, oliguria, anuria, hematuria, proteinuria, ok, cualquier dato que yo tenga de daño órgano blanco, o aquel paciente que yo vine y le vi la retina y tiene alteración de relación arteria-vena, o tiene exudado, o tiene hemorragias. Ese paciente entonces ya es considerado un paciente con daño órgano blanco. Entonces miren, no importa que mi paciente llegue a cifras como esta, yo debo iniciarle terapia. Y ya vamos a hablar de las terapias. Para esto es ese cuadrito que ustedes lo tienen ahí en el protocolo para que ustedes se ayuden. Y por eso de nuevo les repito, no es necesario que su paciente tenga cifras tensionales por arriba de 140, 90, para decir que es hipertenso o para iniciarle medicamento antihipertensivo. ¿Por qué no? Porque también depende del riesgo cardiovascular que tenga mi paciente. Si mi paciente tiene riesgo de moderado a alto o muy alto, necesita terapia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Por eso es que luego ustedes, si les gusta esta área, pueden empezar a ver y dicen, ¿por qué si tenía solo 135, 85, le dejó terapia a la doctora? Y dicen, ¿y por qué lo hizo? Pero no, mi papá no es hipertenso, mi tío no es hipertenso, no, mi paciente no es hipertenso. Porque seguro que ese médico no solo evaluó la presión, sino que evaluó el riesgo cardiovascular que tenía mi paciente y con eso definió qué terapia darle. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Les queda clara esta parte? Porque creo que es la base de todo. ¿Sí? ¿Seguros? Entonces vamos a probarlo. Tenemos 2 equipos aquí. ¿Y los equipos cómo los dividimos? Entonces, esta fila va a ser grupo 1, grupo 2, grupo 2. Ahora, no nos vamos a mover de los asientos, lo vamos a hacer en pareja. Entonces, todo esto va a ser el ejercicio del equipo 1. Estas 2 filas van a ser el ejercicio del equipo 2 en pareja. Y ahí la doctora va a pasar a alguien para que... Yo lo elijo al azar para que me expliquen cómo va a dejar a su paciente, ¿de acuerdo? Todos tienen aquí la descripción del caso 1 y todos tienen la descripción del caso 2. 5 minutos o mucho. Okay. A 2 personas para que presenten sus resultados. Ok, ¿ya todos tienen sus conclusiones o siguen trabajándolas? A mí me gustaría escuchar, ¿lo elijo yo? Ok, entonces vamos a elegir al compañero de saco gris que está tomando café o agua. 108, colesterol 120, HDL 35 y triglicéridos 189. Ok,
evaluando los riesgos de esta paciente, pues encontramos número 1, 66 años de edad. Número 2, que si es oficinista probablemente sea sedentario. Entonces, riesgo 1, riesgo 2, sedentarismo. Bueno, el índice de masa corporal nos sale de 27.4. Por lo tanto, es menor de 30, no se considera un riesgo. Sin embargo, tampoco puede ser un riesgo. Cardias respiratorias también, glucosa también. Colesterol está el total bien, pero el HDL está un poco disminuido. Y triglicéridos 189 está un poco elevado si se toma 150. Entonces consideramos que hay un poco de dislipidemia, considerado como otro factor de riesgo. La presión arterial, pues con una cifra nos mencionó la doctora, podemos verificar como hipertensión. Y como está menor de 90, entonces podemos decir que es una hipertensión aislada. Por lo tanto, creemos que es una hipertensión, más de 3 puntos. Voy a corregir. Sí, es un riesgo. Voy a corregir a la doctora Diana en algo bien importante. Esto no es hipertensión aislada, ¿de acuerdo? El concepto de hipertensión aislada es, de hecho, no lo discutimos. Lo es. Aquí lo vimos en el cuadro, donde dice que igual o menor a 140 y menor o igual a 90. Ok, entonces, aquí lo que tenemos es que cumple la sistólica, pero no cumple la diastólica. Entonces, ahí es donde nos queda la duda y uno dice, ¿es o no es? ¿La clasifico o no la clasifico? Pero ella contabilizó muy bien el riesgo cardiovascular. Y entonces determinó que ¿cuántos factores de riesgo tiene? 4. Ella evidenció el primero, sedentario, más de 66 años, está en sobrepeso. Sé que no está en el listado, pero hay que considerarlo. Sobrepeso y obesidad es riesgo cardiovascular igual, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 1, 2, 3 y tenemos, ¿qué tal esa glucosa? Porque no escuché. Ajá, entonces, solo tenemos una aislada y no podemos, pero es una glucosa alterada, ¿ok? Que podría corresponder a pre, pero nos hace falta algo más para decir. Entonces ahí, ¿cuánto llevábamos? Y aquí hemos encontrado que el HDL está menor, bueno, dice 35, y el factor de riesgo es menor de ¿cuánto? 40. 40 para hombres, pero ella es. ¿Y entonces cuánto es? Menor de 46, somos un poquito, pero recuerden que hay una diferencia, ¿de acuerdo? Y aquí está el valor de triglicéridos, ¿ok? Que lo cumplió, tiene 189, es riesgo porque más de 150 se considera riesgo. Entonces la pregunta es, ¿tiene diagnóstico de hipertensión arterial? Sí, ¿de acuerdo? Sin dudarlo. Y ya vamos a hablar si le dejamos tratamiento o no, porque es la siguiente. Y ya, eso es. Muchas gracias. Denle un aplauso al grupo 1. Bueno, entonces, con el tipo de modos, tratamos primero, ¿verdad?, los valores tensionales, el cual se utilizó un monitoreo ambulatorio. Entonces, según la definición, ¿verdad?, del monitoreo ambulatorio, nosotros teniendo presiones de 130-80, promedio nocturno, promedio matutino, todas esas presiones altas, ya se categoriza como una hipertensión grado 1, según el monitoreo. Y también tenemos otros como factores de riesgo, el hecho que es masculino, que sea fumador, que además tienen una glucosa de 148 gramos, probablemente ya es diabético. Tenemos un HDL disminuido de 35, de 40, y los triglicéridos están bien altos. Entonces, si nosotros los descategorizamos, estarías en la segunda columna, ya hay grado 1, y ya con presencia de diabetes mellitus, más otros factores de riesgo, sería un riesgo alto.
cardiovascular. Entonces él nos habla de cuántos riesgos tiene, cuántos factores de riesgo. Tiene 4. 4 factores de riesgo. Y la presión estaba en 6. 5. Solo que más de 3, tiene más de 3. O sea, ahí. Ahora es bien importante, ¿tiene daño órgano, Diana, o no? Más de 3, ¿no? Más de 3, tienen más de 3, o sea, ahí. Ahora es bien importante, ¿tiene daño órgano, Diana, o no? Porque ya veíamos el nivel de glucosa, ¿no? Entonces él no está aquí, sino que está más. Ajá, exacto. Porque recuerden que tenía un valor de glucosa de ¿cuánto? 148. Que ya nos hace diagnóstico. Que si bien ya sabemos que necesitamos 2 parámetros, o sea, esa glucosa de ayunas no es suficiente, pero la vamos a considerar nosotros que está bien tomada, que está reglamentada y que ya tenemos otra. Entonces decimos que mi paciente es diabético, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esta categoría quedaría en riesgo? Yo digo que alto, porque como las presiones habría que confirmar la presión en el consultorio, porque en el mapa, en el monitoreo ambulatorio menciona que ya tiene 130. Es hipertenso, Pero ya, entonces ya es hipertenso, con toda la seguridad. Ese sería riesgo alto. Sí, y por eso, de hecho, ese caso iba más encaminado a que ustedes recordaran los valores de presión arterial para el diagnóstico que están en esta, ¿no? Aquí están. Y recuerden que el mapa que está por aquí, el promedio es más de 130/80, que lo cumple, y por ahí estaban los valores del reporte diurno y nocturno, ¿ok? Sin duda alguna, ambos pacientes tienen riesgo y que amerita recibir tratamiento, sin duda, ¿verdad? Listo, pues. Gracias. Gracias, chicos. Lo hicieron bien. Entonces, recordemos que les hablaba del estudio de Framingham, que es de donde salen estas escalas. Este es uno de los primeros reportes en escalas que se hicieron, pero esta mide el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años, ¿de acuerdo? Esta, de aquí, como parte de la historia, digámosle así, de aquí sale la que tienen en su protocolo. Pero yo quise agregar esta para que sepan de dónde sale esta parte. Esta mide y les ayuda a medir el riesgo cardiovascular. ¿Qué significa eso? Significa cuál es la posibilidad que yo tenga de sufrir un evento coronario, una angina, un infarto o un evento cerebrovascular a 10 años. Eso es lo que mide. Entonces, cuando calculamos riesgo, en este caso, decidimos si dejamos, además del antihipertensivo, si le vamos a dar estatina, ¿ok? Que sí, es otra clase, pero también es importante para saber y prevenir ese evento cardiovascular que puede ser un riesgo y el riesgo fatal de un paciente diabético o hipertenso, que son las 2 patologías de las que hablamos acá. ¿Cómo se busca? Entonces, miren, digamos que podemos usar el último caso, que creo que era un hombre, ¿no? Entonces, aquí buscamos hombre. Hombre fumador. Hombre fuma, dice. Entonces, nos vamos a esta escala. 55 años. Entonces, para la edad, aquí dice 55, usamos esta. ¿Van siguiendo? 54 años, perdón. Bueno, entonces, quedaría entre esta y esta. Elijan la más cercana, ¿no? 55, ¿de acuerdo? Entonces, no. Serían 130, 80. Ok, vamos a ir trazando líneas, ¿ok? Entonces alguien que por ahí trace una línea, acá para 55, que se una con fumador, ¿ok? Entonces, ¿cuál de esos cuadritos eligen? ¿Tenemos un valor de colesterol? 120. 120, entonces realmente queda aquí, en la primera línea. Subimos, y voy a quedarme aquí, pero no sé si hasta aquí, en el 2, está en amarillo, ¿ven? ¿Ok? Porque estamos en la línea de hombre que fuma, en esta línea, pero esta línea depende, puede ser 2, puede ser 3, 4 o 6, esto depende de la cifra de presión. ¿Cuál es la cifra de presión? 130, entonces queda aquí o acá, entonces voy a elegir la más alta, ¿de acuerdo? Me voy al 140, esta es la segunda línea, ¿ven? El riesgo es anaranjado. Para el riesgo anaranjado les decía que era alto, porque el rojo es muy alto.
¿Ok? Entonces, riesgo alto, yo tengo que darle estatinas. Entonces, aquí es una suma de algo. Le voy a agregar estatinas. ¿Sí? ¿Estamos ahí claros? Listo. Bueno, si le damos un fuerte aplauso.